En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como cada jueves es un placer saludarlos en Hablemos de, un espacio para la conversación ciudadana con temas de interés y que están a la orden del día en el país y en la región. Hoy le doy la bienvenida a mis compañeros de estudio, a Susana Lancheros. Muy buenas noches. Hola, director, muy buenas noches a ustedes, gracias por acompañarnos una vez más aquí como cada jueves en estas conversaciones, aquí en Hablemos de, hoy con un tema muy importante especialmente para la ciudad de Medellín, Andrés. También le doy la bienvenida a Juan Guillermo San Martín. Juan Guillermo. ¿Qué tal, Andrés, televidentes? Muy buenas noches. Hoy hablaremos sin duda de un tema que tiene unas cifras que respaldan lo que está pasando. Hemos visto también desde el año, inclusive 2022, 2014, cierre de camas, pero últimamente entonces partimos de esta noticia del cierre de las 5 camas en las Américas, un déficit, Andrés, Susana, televidentes, que ya llega al 65%. Nuestra ciudad necesita 90 camas y vamos a explicar por qué durante el programa. Entonces, nuestro tema de hoy será el cierre de camas neonatales y de gineco-obstetricia en la ciudad de Medellín, pero también en Colombia, y hay que hacer necesariamente ese planteamiento. Si esto se emerge como un problema más para la salud del país, para la tan golpeada salud colombiana, esto ante las cifras que presenta, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que en Colombia hay un déficit de 13.000 camas. Debería de haber 30.000 camas y en este momento en el país tan solo hay 17.000. Juan Guillermo. 17.000, Andrés, y además de eso, en la ciudad de Medellín es una problemática que se puede agravar más porque somos una ciudad receptora. Medellín atiende partos no solamente del Valle de Aburrá, de Antioquia, sino también de departamentos como Córdoba y Chocó. Un dato, por ejemplo, del 2024 es que 1 de cada 3 madres que tuvo un hijo en nuestra ciudad no es residente. Por tanto, es una situación indudablemente que es del país, pero que golpea y también tiene sus efectos en nuestra ciudad. Juan Guillermo, Andrés, hablaremos de varios factores que está llevando a este déficit de camas, a estos cierres de las salas de partos en nuestra ciudad y en Antioquia, y es que son varios factores a analizar, por ejemplo, la baja en la tasa de natalidad en el país y también los altos costos de estos procedimientos y también la baja demanda de los mismos. Estaremos con expertos para analizar estos temas desde diferentes aristas. Expertos del sector privado y del sector público. Adicionalmente, pues hay muchos interrogantes. ¿Cuántas camas? ¿De cuánto es el déficit? ¿Realmente hay un déficit en el país de camas de gineco-obstetricia y prenatales? ¿Qué pasa en Medellín? Donde el mismo alcalde ha dicho que faltan más de 300 camas pues, para poder tener esta atención, sobre todo en la capital del departamento de Antioquia. Y también cómo es esa atención en el ámbito departamental. Pero justamente hablando de esos interrogantes, salimos a las calles a hablar con los ciudadanos, con las personas, los habitantes de la ciudad de Medellín y su área metropolitana, y esto opinaron sobre todo sobre el cierre de estas últimas unidades de gineco-obstetricia en la ciudad. Muy preocupado porque ese es un tema que nunca va a dejar de pasar y siempre van a haber niños y siempre los vamos a necesitar. Y cada día a medida de la ciencia, la salud, hay partos más complicados, entonces sí se necesitan urgentemente estas salas. Me parece una medida muy mala porque las personas las necesitan y bastante. Pues la verdad no estoy muy enterado del tema, pero también pienso que eso no debería pasar. Pues muy grave porque el cierre de los hospitales, pues para todo el mundo necesita la salud. Muy mal porque es necesario la sala para atender los niños, porque entonces los van a tener, por Dios, es una crisis muy berraca. Terrible, porque yo creo que por las condiciones o los factores que dicen que la van a cerrar, me parece que no es lo debido. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Hay los interrogantes de las personas, pero para eso, para resolver esas preguntas, tenemos evidentemente expertos. Es momento para presentar a nuestros 2 primeros invitados de la noche. Estamos hablando de la doctora Sandra Vélez, ginecobstetra, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia, y el doctor William Alcaraz Otálvaro, director asistencial de la Clínica Bolivariana. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar en esta conversación esta noche con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ustedes y a Telemedellín por hacer de este tema tan importante y un tema de discusión para hablarlo con todos. Doctor, quisimos tratar este tema a propósito del cierre que hizo recientemente la Clínica Las Américas de estas 5 camas en su sala de partos, pero este no es un tema nuevo. Antes de entrar al aire, usted nos comentaba, doctora, que es una crisis que se viene viendo desde 2012 aproximadamente, estos cierres en varias salas de parto en diferentes clínicas de la ciudad. Sí, los partos han venido descendiendo desde el 2008 y esto ha ido provocando entonces a su vez un cierre de servicios desde el 2012. Este cierre de servicios que se ha venido presentando, recuerden que antes lo que conocíamos como León 13, que atendía una gran parte de los nacimientos en Medellín, cerró más o menos en el 2012, luego vino la clínica Confenalco en el 2014, que también empezó a atender un gran número de partos después de que desapareció Salucop. Clínica Las Vegas, Clínica Sagrado Corazón, que atendían partos, entonces empezaron también a cerrar sus servicios. En el 2022-2023 empieza a agudizar un poco más la crisis, se van reduciendo camas, entonces no hubo un cierre completo, pero empezó, por ejemplo, el Hospital Universitario San Vicente Fundación a cerrar y a reducir el número de sus camas. Luego vino un cierre importante en el 2023 de la Clínica Rosario, hasta que después San Vicente cierra finalmente de todo a finales de octubre del 2023 y ahora pues que vemos este nuevo golpe, por decirlo de algún modo, con el cierre de las Américas. Entonces esto ha creado un déficit importante ya de camas acumuladas aproximadamente entre un 50-65% de camas que se han perdido desde el 2008 hasta la fecha, y si bien ha habido una disminución de la natalidad, entonces uno dice hay una disminución de la demanda, pues también hay muchos otros factores asociados a esta epidemia, como yo lo he llamado. Eso planteándolo desde el punto de vista distrital, local, pero hay datos, por ejemplo, como el siguiente. En Cali cerró la unidad de obstetricia y atención neonatal Clínica Farallones, en Boyacá la Clínica Andes, en Bogotá el Hospital San Ignacio y la Clínica Colombia. Dice la OMS que se debería tener por cada 1000 habitantes 2.5 camas. ¿Eso se cumple en el país? Eso no se cumple actualmente en el país. Hay un déficit y a eso le sumamos, inclusive el fin de semana pasado cerró la Clínica de Palmira, también con camas obstétricas y camas neonatales, entonces no se alcanza a cumplir el estándar. Y ese número de tener 2.5 camas obstétricas es para cumplir con los estándares de calidad y de atención humana que la normatividad 3280 del 2018 y la ley 2244 del 2022 normatizan para la atención de un parto digno, de un parto con calidad y de tener entonces esa suficiencia que se requiere para la atención de los nacimientos en Colombia. Doctor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué están cerrando las salas de parto en el país y por qué las están cerrando también en Medellín? Es multicausal, son muchas las razones, algunas de ellas son razones financieras. Si ustedes van a ver quiénes fueron las primeras instituciones que cerraron, fueron aquellas clínicas de socios, ¿sí? Que se reunían un grupo de médicos con sus ahorros, creaban una clínica y al ver que no hay una compensación de las tarifas que tienen con los costos que les da a producir o a atender un parto, entonces, ¿qué empiezan a decir? Estoy colocando en riesgo a mi institución y debo de tomar una decisión responsable con todas las personas que trabajan aquí al interior de esta institución. Entonces, muchas de estas hospitales empiezan a cerrar. Y así paulatinamente, en la medida que empiezan a salir todas las normas que nos dice la doctora, ¿eso qué implica para las instituciones? Más personal, más infraestructura, más dotación, más capacitación, más entrenamiento, más estandarización. O sea, los costos de la atención obstétrica han ido aumentando durante el tiempo y las tarifas de los partos no han seguido ese mismo aumento. Han tenido una estabilización, son unas tarifas que no compensan los gastos que tiene la institución para poder prestar el servicio con calidad. Entonces, luego de que empiezan a cerrar estas clínicas de socios, muchas instituciones, ya con la crisis que está teniendo el sector salud, entonces empiezan a ver cuáles son las unidades que son más deficitarias y a estas unidades deficitarias entonces empiezan a hacer cierre de servicios.
Doctor, podríamos hablar entonces, ya ustedes lo han mencionado, pero es una crisis a nivel nacional. Deberían estar todas las autoridades en salud alertas a lo que está pasando, a esta baja en el número de camas de maternidad. Sí, esto no es una situación exclusiva de Medellín, esto es una situación que se está presentando en el país y son las mismas tarifas. Entonces aquí tenemos que remontarnos cómo fue que se sacaron las tarifas, cómo es que dicen que le van a pagar a uno por un parto o por una cesárea. Es un manual tarifario que se saca, se distribuye la proporción de un presupuesto que hay y como habían tantas atenciones obstétricas, entonces el valor queda muy insignificante. Les voy a colocar un ejemplo, sin demeritar ninguna especialidad, pero un paciente que tiene una hernia umbilical, ¿sí? Una hernia inguinal, que hay que operarlo, entonces cuando una institución hace esa atención, le pagan mucho más que si atiende un parto o hace una cesárea, sabiendo que en un parto de una cesárea hay dos personas que están en juego, la madre y el bebé, o a veces hasta más cuando son gemelos, ¿sí? Entonces hay muchas personas y hay mucho riesgo. Y una de estas cirugías se hace en 1 hora, hora y media, en cambio atender un parto o una cesárea son muchas horas de vigilancia, de estandarización de lo que se debe de hacer en una institución y muchas veces terminan en una cesárea urgente. Una materna se puede complicar en cualquier momento. Entonces, son muchos riesgos que están asumiendo la institución. Entonces, por lo tanto, esos costos no son equilibrados entre lo que es un procedimiento de cirugía general y un procedimiento obstétrico. Y así, una amigdalectomía, ¿sí? Una cirugía que es mucho más sencilla que hacer una cesárea, las aseguradoras pagan mucho más porque en el manual tarifario que está establecido está esa diferencia de tarifas. Entonces eso hace que no sea atractivo prestar servicios obstétricos en la ciudad. Usted me puso el factor económico y quisiera que fuera más explícito con las personas. ¿Cuánto vale un parto? ¿Y ustedes cuánto pierden por parto? Bueno, entonces, por cada atención obstétrica, le voy a dar los datos de mi institución, que lo sé, por cada atención parto cesárea, la clínica pierde 610.000 pesos. Entonces, si atendemos alrededor de 6.000 partos, haga la multiplicación y con eso va a darse cuenta de los miles de millones de pesos que pierde la institución por una atención obstétrica. Y ese mismo análisis lo tienen muchas de las instituciones, ¿sí? Cuando empiezan a mirar cuánto le cuesta atenderlo, entonces crea una brecha que es muy grande, entonces entre más partos atiendo, más pierdo al interior. Y eso es lo que ha hecho que muchas instituciones empiecen a tener una contracción en la cantidad de salas para la atención de partos o de camas hospitalarias. Doctor, pero explíquenos por qué están perdiendo esta fracción de dinero por cada uno de los partos. Y usted nos habla desde una de las clínicas en donde recaen la mayoría de esos nacimientos en Medellín. ¿Por qué están perdiendo y por qué se mantiene estable esa tarifa y no la de otros procedimientos médicos? Por esa desviación que existe en los manuales tarifarios, ¿sí? Entonces, el manual tarifario ya dice cuál es la tarifa de atención del parto. Es un manual tarifario que se elaboró, no tuvo en cuenta algunas condiciones como el tiempo de atención, el riesgo de la atención, los insumos y recursos que requiere. Y es un manual tarifario que no se ha actualizado en hacer una redistribución de las tarifas, sino que cada año tiene un incremento, pero como les digo, los estándares para poder atender un parto que nos salen en todas estas normas si vienen creciendo. Entonces ahí es ese desbalance que hay y eso hace que los partos no sean rentables en la ciudad. ¿Y quién hizo ese manual? Hay dos manuales, dos referentes. Uno que es el manual SOAT de seguros obligatorios de accidentes de tránsito que hay en el tema de partos y otro que es el manual IS, el manual que creó el Instituto de Seguro Social, manual IS 2001, ¿sí? Ya saben que el instituto desapareció, pero dejó como herencia un manual que se hizo una distribución de acuerdo a la plata que tenían para pagar en esos servicios, en ese momento los servicios de salud. Aquí la siguiente inquietud es, bueno, se cierran todos esos servicios privados. ¿No es de pronto muy riesgoso dejar todo en manos de lo público? Pero hay que hacer una claridad, no todos los servicios privados, inclusive ahorita el que está haciendo las atenciones obstétricas en la mayor proporción son las instituciones privadas, pero sin ánimo de lucro, ¿sí?
Entonces ahí es donde está Clínica Prado, que atiende el 21% de los partos, o la Clínica Universitaria Bolivariana, que atiende casi el 12% de los partos. Después sigue el Hospital General, que es una institución pública, y siguen en el listado otras instituciones privadas o ya en las regiones como el Urabá y otra. Entonces, realmente el gran volumen de atención obstétrica lo están haciendo instituciones privadas sin ánimo de lucro. Pero no quiere decir que es sin ánimo de lucro, no quiere decir que es con ánimo de quiebra, que nos vamos a quebrar. Entonces, ese desequilibrio que hay está afectando a estas instituciones y en algún momento, si persiste el desequilibrio, podrá seguir este cierre de camas de obstetricia. Yo voy a añadir algo, y es que la calidad se debe mantener en lo público y en lo privado. Entonces, aquí hay un punto clave, y es que no porque sea una institución privada es donde se va a atender con calidad, o porque sea una institución pública no se va a atender con la misma calidad. Yo creo que la normatividad está precisamente regulando digamos, toda esta estandarización de la atención cálida y con calidez y humana, para precisamente garantizar y que tanto el sector público como el sector privado puedan brindar esa atención que nuestras mujeres necesitan. Pero la mayoría de esas camas que quedan, ya lo mencionaba el doctor acá, hay unas sin ánimo de lucro, pero la mayoría están en el sector público, y hoy la OMS dice que hay un déficit. Entonces, ¿cómo entender eso ahí? A ver, pero no es que estén en el sector público. De hecho, en nuestra ciudad están más las camas en el sector privado. Clínica Prado, de hecho, para atención de parto en el sector público tenemos Metrosalud, actualmente pues que está Nuevo Occidente, está habilitado Belén y está el Hospital General de Medellín. Tenemos las otras 4 instituciones que son privadas: Prado, Bolivariana, Soma y Rosario Tesoro. Pero en menor proporción, porque han cerrado camas incluso. En menor proporción, sí. Sí, están las 4, pero con menos camas. No, la mayor cantidad de camas acá las tiene inclusive el sector privado, porque si sumamos Prado, si sumamos Soma, si sumamos Bolivariana, nos da un mayor número de camas que las que tiene el sector público en Medellín en este momento. De hecho, una de las apuestas que lo ha manifestado la alcaldía es precisamente poder aumentar ese número de camas y dar una mayor solución. Actualmente, por algunos datos pues, que hemos recolectado, contamos con 245 camas para atención obstétrica en Medellín. Sabemos que tenemos un déficit porque lo que necesitaríamos, contando los históricos estadísticos, es que necesitaríamos mínimamente unas 335 camas día para atender la población de Medellín, para atender además ese 1 de cada 3 que son fuera de Medellín, y estamos hablando área metropolitana, estamos hablando otros municipios de Antioquia, pero también inclusive Chocó, Montería, remiten a Antioquia y a Medellín para la atención. Bolivariana inclusive recibe muchas pacientes de otros municipios, inclusive hasta de otros departamentos. Entonces, en ese déficit es en el que se tiene que trabajar para poder suplir y dar ese dato que tú diste ahorita, tener por lo menos 2.5 camas por cada 1000 habitantes para poder mantener esos estándares de calidad. Pero hoy en Medellín está más el sector privado aportando a la atención obstétrica que el sector público. Doctora, pero es decir que no hay posibilidad de que abran más camas los privados. Ya usted nos habla de lo público, pero desde lo privado, teniendo en cuenta esas pérdidas económicas, en el futuro se van a seguir cerrando, no se van a abrir más. ¿O qué podemos esperar? No hay una motivación para los privados para que abran camas, ¿sí? Porque abrir una cama es subsidiar una atención de los servicios de salud con las finanzas de esa institución que abriera. Pero ¿sí? ¿no habría ahí un dilema ético? Ahí podría haber una dificultad ética de las instituciones, pero para abrir, ¿sí? Es un tema de supervivencia. Es decir, sería no cerrar más. No, pero es un tema de supervivencia. Entonces me explico. Cuando una institución hace el análisis de su empresa y dice, voy para la quiebra, si sigo así me voy a quebrar y voy a tener que cerrar, ya no solamente un servicio, sino toda una institución. Entonces sí, hay una ética, pero es una ética social. O sea, no voy a poder atender ni este segmento de la población, ni ningún segmento de la población. No voy a poder atender nada de lo que hago en mi portafolio y al final voy a correr el riesgo de que tenga que cerrar una institución completamente. Yo voy a mencionar algo con lo que mencionas, no cerrar más.
Y yo creo que vamos al otro punto, hay que abrir más, porque sabemos que tenemos un déficit ya, pero también hay que tratar de mirar cómo se subsanan los problemas de raíz, porque así se abran más, vamos otra vez a volver al mismo punto, o sea, abren, pero ¿cómo van a estar esas nuevas camas que se abren dentro de esta crisis si no modificamos tarifas, si no hay, digamos, un saneamiento de lo que es la crisis financiera del sistema de salud, porque sabemos todos los millones que adeudan las aseguradoras a los hospitales para que puedan seguir funcionando, y eso obviamente va aumentando, digamos, ese déficit financiero que sabemos que no está oculto. Entonces hay que trabajar desde diferentes aristas. Le voy a copiar la palabra ahorita, aristas, porque es inclusive desde el manejo de la morbilidad, el cumplimiento de la calidad y de los protocolos, pero también trabajar con el ministerio para modificar ese manual tarifario. Es que ahí está casi que el punto crucial que ha llevado a esta catástrofe y a esta epidemia de cierre de camas, y que probablemente si esto continúa lo vamos a seguir viendo porque nadie va a trabajar a pérdida. Y adicionalmente empezar a subsanar esas deudas que hay con el sistema y con las instituciones, porque también sabemos que muchas instituciones privadas, para seguir manteniendo la atención obstétrica y la atención neonatal, se subsidian de otros servicios. Pero si esos otros servicios ni siquiera están teniendo la reposición financiera, ¿cómo se van a seguir manteniendo? Entonces, unos servicios como trasplante, radiología intervencionista, que son en este momento mejor costeados, subsidian. Entonces dice, no importa que aquí pierda, como muchas veces lo hace Bolivariana, sé que estoy perdiendo 600.000 por cada procedimiento, pero bueno, estoy con mi ética social de mantener la atención de maternas, de mantener la atención de recién nacidos, entonces paso recursos de un servicio para otro, pero ¿qué va a pasar si ni siquiera hay de dónde pasar? Porque no se están pagando ni siquiera los otros servicios de alto costo. Bueno, doctora, los invito a que revisemos algunas de esas cifras. ¿Cuál es el panorama en este momento del cierre de camas, de las camas disponibles para los nacimientos en Medellín? Vamos otra vez con Juan Guillermo San Martín. Juan Guillermo. Susana, ante la pregunta de en dónde nacen los niños en el departamento de Antioquia y también dónde vienen a tener los hijos diferentes madres de departamentos como Córdoba, Chocó y otras zonas del país, pues vamos a revisar entonces hoy en día cuáles hospitales siguen abiertos con sus servicios de ginecobstetricia, pero además de eso también vamos a mirar esa cronología de los cierres de las camas para mirar en cifras el panorama de los últimos 10 años. Veamos entonces en este caso las entidades que prestan servicios de ginecobstetricia. Tenemos en el sur, en el municipio de Envigado, el Hospital Manuel Uribe Ángel, tienen 39 camas neonatales. La Clínica Soma en el centro de Medellín, también uno de los sitios históricos y más tradicionales donde más niños han nacido también en la última década, tiene 19 camas. La red Metrosalud, como lo indicaba ahora la doctora, también en sus unidades intermedias de Nuevo Occidente y también de Belén, tiene 23 camas neonatales. Veamos también, además de esa red pública, el Hospital General también. Este es un caso muy particular porque no solamente nacen niños de Medellín, Valle de Aburrá, Antioquia, sino también de Córdoba y Chocó. Tienen 43 camas. La Clínica Bolivariana, que también es muy conocida por sus servicios de alta complejidad neonatales, tiene 34 camas, y de igual manera también la Clínica Prado, podríamos decir, es la institución privada que tiene más camas en la ciudad de Medellín, con un total de 60 en general en el Valle de Aburrá. En total entonces son 218 camas neonatales que se tienen en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá. Veamos entonces ahora los diferentes cierres. Comenzamos con la Clínica El Rosario, especialmente la sede de Villahermosa, la sede Centro Villahermosa, ha cerrado en el 2023, cerró 29 camas neonatales. El San Vicente Fundación también tuvo 2 cierres, 2022 y otro cierre en el 2023, con 12 camas, y el último cierre anunciado el pasado domingo 3 de marzo de la Clínica Las Américas, sede de la 80, con un total de 5 camas. Vemos entonces que han cerrado, por lo menos en los últimos 3 años, 46 camas. Ya lo decía también la doctora, viene de una data mucho más atrás, de tiempo atrás, 2008-2012. El déficit entonces, sumando los diferentes cierres en los últimos años, es del 65%, que podría tener esta correlación de variables por los costos, por el cálculo que ya estaría obsoleto también de los costos de operación de las salas de ginecobstetra, pero además de eso también con un índice, una reducción en el índice de natalidad que estaremos también presentando más adelante.
Juan Guillermo, gracias. Ahí teníamos, doctores, entonces un panorama, esas cifras, ese último cierre en la Clínica Las Américas, pero yo quiero que volvamos sobre este tema de los recursos que dejamos ahí como en punta, y es que ustedes nos decían, bueno, las pérdidas económicas, el manual tarifario, que está en manos del Ministerio de Salud, que lo cambien. Ustedes han alzado la mano y han dicho, esto nos representa pérdidas definitivamente hace años. ¿Han tenido conversaciones con el Ministerio? Bueno, sí, cuando se vino el cierre de San Vicente Fundación, inclusive en ese entonces estaba la doctora Ligia Amparo como secretaria seccional de Antioquia, empezamos a realizar unas mesas de trabajo con una propuesta específica para llevar al ministerio con dos opciones claras. Uno, pues era el empezar a subsanar deudas que de pronto desde la parte pues ministerial, sobre todo con régimen subsidiado y población pobre no afiliada, se adeudaban a diferentes instituciones en Medellín. Y la otra específicamente con el manual tarifario. Inclusive nos fundamentamos en un estudio que realizó la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín sobre costos del parto y el Grupo de Economía de la Salud, que precisamente empezó a evidenciar lo que ya nos ha contado el doctor, ese déficit, inclusive por decirlo de algún modo de manera más coloquial, pues cada parto es trabajar a pérdida, cada cesárea es trabajar a pérdida, donde ya se evidenciaba ese déficit entre lo que realmente costaba el procedimiento y lo que realmente estaba pagando un asegurador por tarifa SOAD o por tarifa de seguro social. Entonces, alzamos la voz precisamente para hacer. Recientemente también volvimos nuevamente para interferir. Digamos que la última respuesta está dada en torno a lo que es la reforma de salud, porque uno de los capítulos y apartados de la reforma de salud es la regulación tarifaria de todo el sistema, pues de todos los procedimientos que se hacen, pero sí se ha levantado y se ha hablado. Se estuvo inclusive en ese entonces, en el 2023, con Personería, con Ministerio de la Equidad, precisamente porque la atención obstétrica de calidad entra como parte de lo que es la igualdad de género. ¿Sí? Inclusive sabemos que la violencia obstétrica es uno de los tipos de violencia de género ya. Entonces, sí se ha trabajado y se ha hecho, y desde las clínicas también lo han hecho ya, lo han levantado. Sí, nosotros hemos en varias ocasiones hecho las solicitudes a los entes territoriales, municipales, departamentales, nos hemos conjuntamente trabajado en algunas mesas con el ministerio para llevarles unas propuestas al Ministerio de Salud, pero hasta el momento no se ha hecho ningún ajuste a estas tarifas. Doctora, le hago una pregunta, ya que usted nos menciona un poco de este tema. ¿Usted cree que esta crisis vulnera los derechos de las mujeres que quieren ser madres? Muy buen punto, y una pregunta yo creo que muy sensible, y digamos que es potencialmente un factor detonante para la vulneración de derechos, para el nacimiento digno, para el nacimiento sin violencias, y yo me voy a ir al otro espectro. ¿Qué va a pasar con los servicios? Los servicios van a estar altamente congestionados, y si están altamente congestionados, entonces digamos que va a haber insatisfacción de las pacientes porque no va a haber posibilidad de una atención oportuna, pero también están en otro espectro aquellas pacientes que están clamando por una interrupción voluntaria del embarazo, que no son las, entre comillas, urgentes porque no están sangrando, no están pues con dolores en ese momento, pero están haciendo, digamos, un reclamo de su derecho en salud sexual y reproductiva, que probablemente porque primero hay que atender, y obviamente pues la parte más urgente, la paciente que está con la ruptura de membranas, con el parto pretérmino o con el expulsivo ya directamente, pues va a quedar entonces relegada esta atención y se va a perder entonces la oportunidad. Y yo quiero también resaltar algo, es los trabajadores de la salud. Entonces, ¿qué está pasando? Son derechos también que se están vulnerando en ese otro sentido, porque si se están cerrando servicios, pues hay una gran cantidad de trabajadores de la salud que se están quedando sin empleo. ¿Sí? Y no solamente estoy hablando de médicos, de especialistas, de enfermeras, sino que detrás hay personas que hacen el aseo, hay personas que proveen servicios, auxiliares de laboratorio. Entonces, el gran andamiaje y la gran infraestructura que se requiere para la atención de servicios obstétricos. Y vamos a los otros, a los que están llevando la sobrecarga, porque los servicios están saturados, están congestionados, entonces se está aumentando también la carga laboral para ello. Entonces, mientras unos están perdiendo sus empleos, otros están quedando
con una sobrecarga laboral. Entonces, hay derechos de las mujeres, hay derechos de las gestantes y hay derechos también entonces de los profesionales de la salud. Bien, doctora Sandra Vélez, quiero agradecerle por acompañarnos, también al doctor Wilmar Alcaraz. Gracias a los dos por acompañarnos, por darnos un poco de contexto de esta nueva arista de la crisis de la salud. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a hacer una primera pausa aquí en Hablemos de y ya regresamos. Vamos a hablar de los cierres de las salas de parto en Medellín. Ya volvemos. Hablemos de... Continuamos en Hablemos de con esta discusión y en ella, en ese debate, ustedes son parte fundamental. Por eso volvemos a las calles a preguntarles cómo cree que afectará el cierre de estas salas de parto a las mujeres embarazadas en Medellín. Esto nos dijeron. Yo pienso que muchas buscarán alternativas por otro lado, porque ya después de tener el embarazo o lo abortan o buscan a los métodos antiguos, una señora que les ayude o a alguien que tenga conocimientos de eso para que los hagan a través de las casas, y va a ser peor, porque ya iban a morir, van a arriesgar las pacientes la vida. Muchísimo y es un riesgo muy alto porque pueden tener muchos problemas con sus embarazos. Pienso que estas mujeres van a tener que ir a unos lugares que no tienen las condiciones necesarias para realizar la labor de parto. Bastante, porque hay un cierre de parto en un momento crítico, se muere un bebé y pues se lava la mano como si nada. Mucho porque la mayoría son muchas mujeres en embarazo, muchas. Son las que están quedándose verdaderamente sin un hospital donde tener un bebé. ¿Dónde? En ninguna parte. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Ahí estaban algunas de sus respuestas. Vamos a analizarlas con nuestra siguiente invitada en este segundo bloque de Hablemos de. Está con nosotros Dionisia Yusti Rivas, ella es subsecretaria de Salud Pública de Antioquia. Subsecretaria, bienvenida, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y quiero preguntarle, pues, ¿qué opina usted de esas respuestas? ¿Cuál sería otra alternativa para las mujeres, por ejemplo? Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, yo quisiera que no nos concentráramos en la reducción de las 5 camas del hospital, que ha sido, digamos, como la noticia que nos ha tenido en vilo esta semana. Yo preferiría concentrarme en qué estamos haciendo para acompañar a los municipios en esas atenciones de los partos. Porque esa reducción, pues obviamente ya los expertos han hablado de las tasas de natalidad que se han reducido, pero también nosotros tenemos que hablar del trabajo que venimos realizando con los municipios para que, como lo dice nuestra Secretaría de Salud, los antioqueños nazcan en sus regiones, porque lo que ha venido pasando durante el tiempo es que los médicos generales, que son los que atienden en las ESES, en los municipios, en los pueblos, lo que hacen es remitir a Medellín y el área metropolitana unos partos que bien pudieran ser atendidos en el municipio. Estamos hablando de que el 40% de esos partos que se están atendiendo en Medellín y el área metropolitana podrían ser atendidos directamente en los municipios. ¿Por qué? Puede ser porque el profesional no está seguro, porque no tiene suficiente experiencia en atención obstétrica, porque siente que no tiene el acompañamiento necesario. Pueden haber muchos factores. Para eso nosotros como Secretaría de Salud, ¿qué estamos haciendo? Tenemos 2 programas que consideramos importantes. El primero, que lo hemos llamado Estrategia Padrino, y es que una institución de primer nivel apadrina instituciones del nivel 2 o 3 para que un ginecólogo que está en Medellín pueda en tiempos reales atender una consulta de un médico general del hospital, por ejemplo, de Urrao, que tiene una duda, una dificultad, y lo pueda atender para que ese parto pueda se haga efectivo en Urrao y no tenga que venir a Medellín. Digamos que ahí le bajamos también presión entonces al sistema. Otra estrategia que estamos utilizando es la que hemos llamado Apteral, que es una aplicación que tienen los médicos en los municipios, el médico general,
que lo tiene conectado directamente con el obstetra, el ginecobstetra en Medellín y el área metropolitana. Esa app es exclusivamente para atender el control prenatal, que nos permite a nosotros desde el control prenatal darnos cuenta si ese parto va a tener o no dificultades. Entonces ya desde ahí podemos empezar a decir, bueno, este parto va a requerir una remisión y este se va a poder atender en el municipio. Eso ayuda a bajar la presión en los hospitales de Medellín y el área metropolitana, y eso también hace que digamos, la atención haya disminuido. Una situación particular que me parece importante tener en cuenta es que la Gobernación de Antioquia en el 2024 fortaleció el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello con 13 camas. ¿Eso qué pasó con ese fortalecimiento? Que pasamos de atender 13 partos en el 2023 a atender 544 partos en el 2024. Esos 544 partos estaban atendiendo en Medellín. En el 2024 no hubo que hacer esa atención en Medellín, sino que se hizo en Bello. Son 544 partos menos que se desarrollaron en Medellín. Entonces, digamos que eso son cifras que hay que tener en cuenta para no mirar únicamente la cifra de las 5 camas que se cerraron, sino de lo que está pasando alrededor, pues obviamente sumado al tema pues, de disminución en la natalidad, que eso es una condición bien importante y que todos tenemos que tener presentes. Antes de ir a esa disminución en la natalidad, yo sí quisiera preguntarle si realmente esa estrategia está funcionando en los municipios. Eso que usted nos contaba de tener esa app con los médicos, de tener algunos centros asistenciales con esa capacidad de atender partos, ¿se está logrando? Es decir, ¿no están teniendo que traer a esas madres a punto de dar a luz aquí a la ciudad de Medellín? Es que no es únicamente esa estrategia, digamos esa es una, yo solo mencioné esta, pero hay otras, digamos, situaciones particulares que yo pienso que hay que tener en cuenta. Nosotros en el 2018 teníamos 757 partos, 757 nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Eso es un abuso, eso es una cosa que debería estar en cero en nuestro país, pero en Antioquia tuvimos 757 partos en niñas de 10 a 14 años. En el 2024 se redujo en 46%, o sea, tuvimos 406 partos. Sigue siendo una cifra escandalosa. Para las mujeres de 15 a 19 años, que son lo que hemos venido trabajando en disminuir el embarazo adolescente, en el 2018 tuvimos 14.293 partos y en el 2024 redujimos esa cifra al 50%. Es decir, en el 2024 tuvimos 7.197 partos de embarazo adolescente, que sigue siendo una cifra grande. Entonces, esa reducción en los partos significa que las tareas que estamos haciendo en educación sexual, en reducción del embarazo adolescente, en disminuir las violencias basadas en género, sobre todo en las niñas y los niños de 10 a 14 años, para que no tengamos niñas embarazadas. Eso también hace que tengamos menos partos y que el servicio de salud pues tenga menor demanda. Obviamente no es lo único, pero digamos que estamos trabajando, y todas esas estrategias juntas que estamos realizando, no únicamente la Secretaría de Salud, sino la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación y con todas las heces de los municipios, pues estamos logrando que esas cifras, que como les digo, para mí es muy doloroso que una niña de 10 años esté embarazada, pues tenemos que lograr que esas cifras lleguen a cero. Y obviamente, si tenemos, además, pues porque tenemos que tener en cuenta que una niña de 10 a 14 años embarazada es un embarazo de alto riesgo, pues que tenemos que seguir trabajando para que esa cifra en el departamento llegue a cero. Entonces, digamos que son varias estrategias. No estoy minimizando el tema del cierre de las camas, ni más faltaba. Yo entiendo todas las condiciones que evalúan los responsables de las clínicas, no solamente las privadas, sino las públicas, pero quiero que tengamos en cuenta todos los factores que se generan alrededor del tema y que no podemos concentrarnos únicamente en el cierre de las camas, sino que estamos desarrollando diferentes estrategias para que efectivamente esos partos que no deberían suceder, si no logramos que desaparezcan, por lo menos que disminuyan. Subsecretaria, pero bueno, usted me expone, hay varios factores.
diversos factores, como el embarazo adolescente. Pero mi pregunta iba enfocada hacia si son suficientes esas camas que hay en los municipios para aquellas mujeres que no tienen un embarazo adolescente y que tienen que llegar a la ciudad de Medellín. O sea, ¿hay suficiencia de camas en las subregiones del departamento para decir no hay que enviar mujeres gestantes a que tengan sus hijos a Medellín? Nosotros como Secretaría de Salud del departamento, hoy decimos que las camas que tenemos en las ESES, en el departamento, en los municipios, son suficientes para atender los partos que no requieren una atención de primer nivel. Es decir, una preeclampsia, pues ya digamos como unos temas de mayor complejidad. Los embarazos normales en este momento se pueden atender en los municipios del departamento, en las ESES de primer y segundo nivel. Subsecretaria, entonces, ¿qué está haciendo falta en esos territorios para que esos nacimientos se den efectivamente allá? ¿O quién regula esas remisiones de que esas mujeres sean enviadas a Medellín? Porque es que es una tasa muy alta, el 40%. ¿Qué hace falta entonces? Es un trabajo que estamos haciendo directamente entre las ESES de los municipios, las EPS. Hoy precisamente tuvimos una reunión con Savia Salud, porque lo que estamos es intentando armar un grupo de trabajo entre la ESE, Savia Salud y la Secretaría de Salud del departamento para revisar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esa atención en el municipio, y en eso está concentrado el señor gobernador, en mejorar la atención, y para eso estamos fortaleciendo económicamente. No lo logramos todavía al 100%, pero lo estamos haciendo para lograr que esas atenciones las podamos hacer en los municipios. ¿Qué es lo que queremos? Que solamente sean trasladadas las mujeres que efectivamente requieran una atención de primer nivel, que sean esas las que sean trasladadas a Medellín y el área metropolitana, pero los partos que se puedan atender en las regiones, efectivamente lo hagamos. Ahorita durante nuestro primer bloque hablábamos, incluso Susana lo preguntaba, sobre la vulneración de esas mujeres que quieren tener el derecho a ser mamás, pero eso contrasta con una cifra y con un tema que usted me anteponía ahorita, es la tasa de natalidad, que ha bajado en los últimos años en Colombia. Mire, entre 2023 y 2024 se presentó la mayor caída de nacimientos en el país, 145.416 nacidos menos. Esto habla del deseo de esas madres y también de los padres, pues de no procrear, ¿no? ¿Eso ustedes cómo lo leen desde la Secretaría de Salud? Nosotros justo hoy revisábamos una cifra de la natalidad contrastada con la educación. A mayor educación de las mujeres, menor tasa de natalidad. Entonces, las mujeres que más número de hijos tienen son las mujeres que su nivel escolar es de preescolar y hasta la primaria. Y las mujeres que tienen una maestría y un doctorado están casi que en el 15%, si la memoria no me falla. Entonces pasamos en el 2015, si no estoy mal, pasamos de 2.5 hijos a 1.6 hijos en este momento por mujer. O sea, la tasa viene bajando fuertemente. Y a eso también hay que sumarle las interrupciones voluntarias del embarazo. Nosotros en el 2024 tenemos un reporte de 7.032 interrupciones voluntarias del embarazo, y eso son cifras que se reportan, o sea, el subregistro es mucho. Entonces, digamos que eso también afecta la tasa de natalidad, porque son embarazos que no llegan a término y son, digamos, embarazos que no tienen la consulta obstétrica y que no llegan hasta el final. Entonces también eso afecta el número de partos que se desarrollan en las instituciones de salud.
Claro, diferentes variables a tener en cuenta. ¿Qué le parece, subsecretaria, si revisamos esos números entonces de la tasa de natalidad en Antioquia, pero también en el país, que como les contábamos, pues ha venido bajando? Juan Guillermo San Martín tiene las cifras. Sí, Susana, en efecto, el DANE en los últimos 10 años ha registrado una fuerte caída. De hecho, podría irme más atrás. En los últimos 20 años ha registrado una fuerte caída en el índice de natalidad en el país. Y por supuesto, Antioquia es el departamento que encabeza la lista al tener también el mayor número de nacimientos año tras año en el país. Revisemos entonces cómo ha sido esa variación. Veamos por el momento entonces la cifra del 2024. El DANE tiene clasificado este registro de nacimientos hasta octubre. Todavía falta contabilizar los nacimientos del último año, de los últimos 2 meses del año. Veamos entonces la cifra de nacimientos del 2024, 371.777 en el país. Esta es una cifra bastante baja si uno la compara, por ejemplo, con la cifra del 2002 o la cifra del 2004. Veamos en el departamento de Antioquia la cifra de ese 2023, según la estadística del DANE, 43.659. Eso quiere decir que el 11,7% de los nacimientos en el territorio nacional fueron niños y niñas que nacieron en el departamento de Antioquia. Veamos la cifra en el Valle de Aburrá. Vamos a hacer el zoom en la región metropolitana, en el conurbano. Medellín indudablemente encabeza la lista de nacimientos con 19.648 en el 2024. Hay que decir que la ciudad no solamente atiende los partos de las madres de Medellín, sino también del Valle de Aburrá y otros departamentos del país. El segundo lugar es Bello, lo mencionaba también la subsecretaria, con la ampliación de las camas, tuvo un registro de 4.461 nacimientos en el 2024. Le sigue Itagüí con 2.015 nacimientos, Envigado 1.124 y Sabaneta 769. En otros municipios de Antioquia, por ejemplo, Turbo y Río Negro, también tienen unas cifras que sobrepasan los 1.000 nacimientos. Veamos entonces ahora ese comparativo, esa reducción en los últimos 10 años. En el 2014, el índice de nacimientos en el país, en el departamento de Antioquia, fue de 78.186. En el 2024, el registro que se tiene del año pasado es de 49.018. Eso quiere decir que hubo una reducción de 29.168 nacimientos menos. Si comparamos el año 2024 con el 2014, en términos porcentuales, la reducción es del 43,6%, una caída en el índice de embarazos casi del 50%. Y acá quisiera hacerle una pregunta a la subsecretaria, y es por esas diferentes variables que, subsecretaria, podrían explicarnos por qué podemos ver una caída casi del 50% de los nacimientos. Claro, era lo que hablábamos ahora. Digamos que todas esas variables, una es porque las mujeres hoy, entre más estudian, menos hijos quieren tener. Eso es una realidad que estamos viviendo hoy día. El tema económico también, digamos, impacta en el número de hijos que quieren tener las parejas hoy día. Con el COVID-19 pasó una situación particular, y es que eso generó también en la comunidad, en la población, como una inseguridad frente a qué va a pasar con el futuro, y eso también disminuye digamos, el deseo de las parejas de tener hijos. Entonces, como que todas esas situaciones han influenciado en la reducción de la tasa de natalidad que hoy estamos viendo. Sí, subsecretaria, también veíamos en las cifras, le pediría a producción que por favor me pongan el último gráfico, veíamos que en Medellín en el último año 2024, 1 de cada 3 mujeres que tiene un hijo en la capital antioqueña proviene de otro lugar, no es residente en Medellín. Se podría hablar de que en cierta medida los embarazos hoy en día requieren de una complejidad mayor, teniendo en cuenta que vienen muchas veces porque necesitan una atención de tercer nivel. Claro, eso era lo que hablaba, lo que yo les contaba al principio. Una es, tú lo decías ahora, muchos partos vienen del Chocó y del departamento de Córdoba, pero también vienen de municipios nuestros, del departamento, que muchos de ellos no deberían venir a Medellín, pero que por razones, yo no sé si llamarlos técnicas, el médico general en su momento, será por la poca experticia, yo quisiera
luego tener esa discusión con las universidades, pues deciden simplemente no atender el parto y remitir a la madre gestante a un hospital de mayor nivel. Entonces, digamos que lo que nosotros como Secretaría queremos hacer es que ese número de madres que vienen de las ESES, pues realmente cuando lleguen a Medellín y el área metropolitana, sea porque es un parto complejo y requiere un hospital de primer nivel. De lo contrario, quisiéramos, y para eso se están fortaleciendo como unos nodos regionales para que, por ejemplo, Río Negro y Sonsón puedan atender esa área y no tengan que venir a Medellín, y asimismo ir como fortaleciendo los hospitales Caucasia, en Apartado y Turbo, para que las mujeres no tengan que ser trasladadas, porque digamos que eso es otra cosa que pasa, se trasladan únicamente la madre, sino que la madre tiene que venir con un acompañante. Eso genera un esfuerzo económico para la familia que, si fuera atendida en su lugar de origen, pues no tendría que incurrir en eso. ¿Qué pasó en el tiempo? Usted lo estaba mencionando ahí, con los médicos generales. Es que antes atender un parto no era tan complejo y los partos se atendían en los municipios, en las cabeceras municipales, incluso con otras prácticas en las veredas. ¿Qué pasó? Usted tiene toda la razón. Por eso yo digo que ahí tenemos una conversación pendiente con las universidades. Yo pienso que pues no le podemos echar la culpa de toda la pandemia, pero en ese lapso de tiempo en el que los estudiantes estuvieron tanto tiempo por fuera de las aulas, eso afectó en gran medida la seguridad de los profesionales. Y pareciera ser, pero yo te lo digo, eso es, digamos, como mi mirada, que los profesionales hoy día, los médicos generales, no están como tan seguros de la tarea digamos, en ese aspecto, y espero no ofenderlos pues como con ese comentario, pero entonces como que eso hace que el médico en su lugar de trabajo, en la S del municipio, no resuelva y prefiera simplemente trasladar a la mujer que va a parir. Entonces, pero digamos que eso es una pregunta, yo creo que eso es otro programa para preguntarle claro. a las universidades qué es lo que está pasando, porque tú tienes toda la razón. Anteriormente todos los partos ocurrían en su lugar de origen, ahora todas las embarazadas hay que trasladarlas. Y es un tema para ponerle la lupa a ustedes como autoridades de salud, claro, porque están pues aumentando los costos, por ejemplo, para estas clínicas de Medellín. Subsecretaria, vamos a hacer una corta pausa, pero ya regresamos con usted para que sigamos hablando de este tema, de esta crisis por el cierre de las salas de parto en Medellín. Ya regresamos. Hablemos de. Hablemos de. Continuamos esta conversación, estamos con la Subsecretaria de Salud Pública de Antioquia para que nos amplíe sobre este tema. Yo le quiero preguntar, Subsecretaria, por el tema económico, usted ahorita lo mencionaba, y es que tenemos las cifras acá, 1.342 millones de pesos aproximadamente le cuesta a una familia mantener un hijo hasta los 18 años, y ese primer año solamente tiene un valor aproximado de 12 millones de pesos. Las familias paisas antioqueñas ¿piensan en esto cuando van a tener un hijo? ¿Lo planean? ¿Hacemos presupuesto o definitivamente no? Pues la verdad yo no sabría decirte si hacen presupuesto, pero la gente sí hace sus cuentas. O sea, anteriormente el número de hijos daba cuenta de, casi que los hijos eran vistos como mano de obra familiar, sobre todo en el campo. De alguna manera eso todavía persiste. Pero hoy en día, y por eso eso está directamente relacionado con el nivel educativo. Entre más te educas, más te das cuenta de que la plata no te alcanza, o de que si tenés un hijo, pues vas a requerir un esfuerzo económico mayor. Y entonces la gente sí hace cuentas. Y por eso cada día las familias son más pequeñas
y casi que O no son tienen. familias unipersonales porque la gente hace cuentas y le parece más económico o no casarse o casarse y no tener hijos. Digamos que eso sí es un factor que incide en la fecundidad, pues en las tasas de embarazo. O un menor número de hijos, ya no O un tantos menor, como hace sí, claro. años, sino uno Mira solo. que pasamos de que las mujeres tenían 2.5 hijos, o sea, una tenía 2, otra tenía 3, hoy o no tenemos o tienen uno solo. Entonces, digamos que eso influye, claro que sí. O una mascota, O una mascota mejor. Pues lo que pasa es que la gente no hace las cuentas de las mascotas, pero las mascotas también cuestan una plata. Pero sí, claro que sí. Eso influye muchísimo. El tema económico influye enormemente. Bueno, ahí los factores, entonces, factores como el económico, la tasa de natalidad, lo que pasó después de la pandemia. A Dionisia Justi, subsecretaria de Salud Pública, le agradecemos mucho haber estado en esta conversación con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes por invitarnos y siempre a la orden. Susana, un placer. Un placer, Andrés, y a ustedes gracias también por acompañarnos una vez más aquí en esta conversación. Los esperamos el próximo jueves, nuevamente en otro capítulo de Hablemos de. Una feliz noche. En Noticias Telemedellín, hablemos de...